El cáncer es una enfermedad que siempre se ha relacionado mucho con el dolor, lo cual es un poco mito y es un poco realidad, porque hay muchos tipos de cáncer que evidentemente no duelen, pero es verdad que cuando una persona tiene que ser sometida incluso a los tratamientos oncológicos, la cirugía, algunas quimioterapias, la radioterapia también puede producir molestias y puede producir dolor. Y luego es cierto que sabemos que en el momento del diagnóstico de cáncer un 30% de los pacientes pueden tener dolor y cuando estamos hablando de enfermedad avanzada hasta un 80 o 90% puede haber dolor, con lo cual sí que es un tema que creo que muchos pacientes tienen pánico y lo relacionan mucho con el cáncer, pero también es verdad que es un tema que los especialistas, los oncólogos y todos los médicos que tratamos a pacientes con cáncer deberíamos vigilar y prestar especial atención. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Javier. En mi caso, el dolor que tuve fue, yo creo, que por el avance de la enfermedad, porque antes no había tenido dolor en la espalda. Y luego creo que es importante matizar el dolor después de una cirugía, que yo llevo ya 5, pues tienes que estar mucho o un par de semanas tratándote ese dolor y luego el dolor que producen muchos tratamientos por los efectos secundarios, ¿no? Que al final tienes que tomarlos para acabar con la enfermedad, pero eso te producen pues dolores de tripa u otro tipo de dolores con los que hay que ir atacándolos con otro tipo de fármaco para que no te duela. Así que yo sí que diría que el cáncer duele, no solo el tumor, sino lo que deriva de él, que son los tratamientos y las cirugías. Bueno, yo creo que en mi caso contigo, con mi doctor, no es difícil porque bueno, tenemos una relación de afinidad y cariño y yo todo lo que me ocurre te lo cuento y te lo transmito por si me puedes ayudar a solucionarlo, pero sí que es verdad que en las primeras consultas, cuando te diagnostican, yo creo que el dolor en un paciente no es lo primordial, no es en lo primero que nos fijamos ni lo primero que nos preocupa. Nos preocupa si hay tratamiento para nuestra enfermedad, si el tratamiento funciona y si te puedes curar. Luego yo creo que un poco cuando aceptas la enfermedad y ya salen efectos secundarios u otras cosas, pues sí que se habla un poco más de dolor, se le transmite al médico para buscarle solución. Vamos, yo estoy de acuerdo contigo. Creo que lo primero cuando viene un paciente a la consulta es evidentemente la preocupación por su enfermedad, cómo va a ser el tratamiento, cuál es el pronóstico, etcétera, etcétera, ¿no? Es verdad que nosotros como especialistas, cuando un paciente en las primeras consultas habla mucho de dolor, es porque realmente lo tiene, con lo cual nos tenemos que focalizar, o porque realmente tiene mucha sugestión por el tema del dolor, porque ha oído que el cáncer produce dolor, etcétera, etcétera. Pero yo creo también que como especialistas, además de escuchar y de alguna forma detectar qué es lo que quiere un paciente cuando viene a la consulta, es muy importante que un tema como el dolor pues pase a ser algo también de nuestro interrogatorio, vamos a decir así, entre comillas, porque sí que tenemos que detectar si hay dolor. Cuando es al principio de la enfermedad, porque el dolor puede ser un problema y hay que controlarlo y hay que mejorarlo. Y a lo largo de la enfermedad, porque el dolor es un síntoma guía, es decir, si un paciente viene a unas consultas que no ha tenido ningún problema y de pronto manifiesta un dolor nuevo, un dolor raro, un dolor que él reconoce como no habitual, pues entonces a nosotros nos puede servir para focalizarnos un poco. El dolor es algo que nosotros como especialistas tenemos que tener como una especie de antena que podamos identificar, que podamos detectar y que cuando haya que explorar realmente con la historia clínica y con la exploración física o con pruebas convencionales, adicionales, pues lo podamos hacer.
El dolor irruptivo oncológico es un concepto relativamente moderno. Nos empezamos a dar cuenta que había pacientes que, teniendo el dolor bien controlado, en un momento determinado, pues tenían crisis de dolor muy puntuales, de intensidad muy alta, que aparecían a veces desencadenados por un problema y a veces de forma totalmente espontánea y sin saber el por qué, pero que tenía una intensidad muy alta y que solía durar, como digo, aparecer en escasos minutos y también durar escasos minutos. ¿Esto qué ocurre? Que es un concepto que no es fácil de identificar si tú no has tratado previamente el dolor basal de forma adecuada. Pues la verdad que así como concepto no lo sabía. Quizás alguna vez lo he experimentado, pero yo creo que en consulta al final pues se busca la solución al dolor, tampoco se le pone igual nombre al dolor que tienes. Entonces, si lo he experimentado, pues no lo identificaba con ese nombre, simplemente pues te he comentado a ti, Javier, lo que me ocurría, y en ese caso pues hemos buscado, bueno, o has buscado tú un tratamiento para paliarlo. Sí, realmente es que es un concepto que es más técnico o para definir técnicamente algo que el paciente cuenta en muchas ocasiones. Y aquí yo creo que el problema no es que el paciente conozca qué es el dolor irruptivo, sino que tenga tiempo para contar cómo es su dolor y seamos los profesionales los que realmente sepamos, que yo creo que por desgracia todavía hay muchos profesionales que ven pacientes en tratamiento oncológico que no conocen completamente el dolor irruptivo, porque si no tratas bien el dolor basal es difícil poder identificar este dolor. Pero fíjate que, por ejemplo, un dolor irruptivo, tú que comentabas que te han operado en varias ocasiones, pues es aquel dolor que se desencadena después de una operación, por ejemplo, cuando tú te vas a levantar, por ejemplo, a asearte, o te vas o la típica persona que tiene una fractura de cadera y tienes que hacer un cambio, una movilización. Ese dolor es lo que llamamos un dolor irruptivo incidental, porque aparece relacionado con algo, y eso el paciente lo identifica muy bien. Te cuenta, doctor, es que yo me fui a levantar para ducharme y en ese momento sentí un dolor muy grande, si estoy quieto no me pasa, pero cuando hago ciertos movimientos parece que hay un gatillo que los desencadena. Entonces el paciente te lo cuenta muy bien. Tenemos que ser nosotros, los especialistas, los que lo identifiquemos. Y ese dolor que comentaba antes, que puede ser el dolor irruptivo, que no sabemos por qué aparece, también el paciente y sus cuidadores, su familia, lo identifican muy bien, porque imagínate que es un paciente que está durmiendo plácidamente y en un momento determinado despierta un dolor súper agudo. Entonces, claro, este dolor es todavía mucho más, produce mucha mayor alerta para el paciente y la familia, porque no entiende muy bien si está quieto, si no se mueve, si está descansando, si está tranquilo, por qué aparece ese dolor. Entonces ya digo que yo lo que invito a ti y a todos los pacientes es a contar, a poder decir cuáles son los síntomas, cuáles son los problemas, y también invito a nuestros colegas a que de alguna forma primero tienen que dejaros hablar y dejar ver por dónde va la conversación, y luego cuando vean un problema de estas características incidir y preguntar, indagar si realmente hay un dolor irruptivo. Cuando aparece el dolor irruptivo, es que el dolor irruptivo puede ser para el paciente muy perjudicial y le puede empeorar mucho su calidad de vida. Porque cuando hablamos del dolor incidental, cuando un paciente identifica, por ejemplo, que si empieza a comer luego tiene dolor en la digestión, ¿qué va a hacer el paciente? No comer. Si el paciente identifica que si en un cierto movimiento tiene dolor, lo que hace el paciente es no moverse, es decir, va limitándose su actividad física, su día a día y en definitiva su calidad de vida. Cuando hablamos de ese dolor irruptivo, que es un dolor
esporádico que no sabemos por qué ocurre, al paciente le causa un gran trastorno y, como su nombre indica, irrumpe mucho en su día a día, porque un paciente que no está haciendo ningún acto de tipo físico, que no está haciendo ninguna cosa que desencadene el dolor, le resulta muy desagradable que, sin venir a cuento, sin saber por qué, de pronto esta persona aparece un dolor, una crisis de dolor muy aguda, súbita y de gran intensidad. Y es verdad que aunque dure 5, 10, 15, 20 minutos, pero es verdad que el paciente tiene pánico a ese tipo de dolor. Yo creo que la preocupación de la mayoría de los pacientes o la mía, vamos, es que el dolor esté asociado a una nueva aparición de la enfermedad o a un nuevo foco de la enfermedad. Entonces, para mí ese es mi mayor miedo. Yo creo que eso hay que trabajarlo un poco, porque luego con los efectos secundarios y cirugías, pues tienes dolores, que tienes que saber que vas a tener dolores y que eso no significa que vaya a haber otro foco de la enfermedad, ¿no? Pero yo creo que para cualquier paciente oncológico nuestro mayor miedo es ese. Y luego, en segundo lugar, yo diría, como tú has dicho, Javier, que el dolor te haga no tener calidad de vida, ¿no? Porque al final es una cosa que valoramos mucho los pacientes, vivir, pero vivir lo mejor posible para que en tu día a día puedas hacer prácticamente todo lo que hacías antes, y si no todo, pues gran parte de ello. Entonces, tener un dolor o vivir con dolor es muy complicado, y ya es complicado vivir con la enfermedad, así que vivir también con dolor creo que es difícil. Así que, como decías, Javier, al final los médicos tenéis que, aparte de tratar esa lesión, pues tratar al paciente en su conjunto, con sus dolores y todo lo que deriva esta enfermedad, ¿no? Que no solo es el tumor, desgraciadamente, sino que tiene muchas cosas alrededor. Fíjate, pero has dicho dos cosas súper interesantes, Cintia. Por una parte, el miedo del paciente a compartir que existe un dolor, porque lo identifica mucho con una posible progresión o recaída de la enfermedad, y esto a veces ocurre, pero a veces no. Pero por eso los profesionales tenemos que generar esa confianza, para, si existe ese miedo, que muchas veces existe, como bien dices, poder tranquilizar al paciente, que lo importante es quitar el dolor, porque esto que tú comentas es verdad. Hay pacientes que no quieren decir síntomas o problemas negativos, porque piensan que entonces vamos a desenmascarar la enfermedad. Es un concepto un poco infantil, porque la enfermedad, si tiene que aparecer, por desgracia va a aparecer, porque realmente lo importante es lo segundo que has dicho, que es la calidad de vida. Vivir con una enfermedad oncológica es malo, pero vivir encima con dolor es todavía peor. Entonces, la calidad de vida es fundamental, y en esto ya digo que, de nuevo, la relación del médico con en este caso la paciente, la relación de confianza, la información, la comunicación fluida es fundamental para que salga, para que fluya precisamente todo este vuelvo a decir interrogatorio, pero no es un interrogatorio, es un diálogo en consulta, donde salga realmente, que nos salte una alarma para decir: aquí hay un dolor que hay que solucionar, sobre todo, punto número uno, porque la persona no tiene por qué sufrir con ese dolor, puede ser tratada, puede mejorar. Posiblemente a veces el dolor no se puede quitar al 100%, pero sí que se puede quitar a un nivel muy alto, y eso es algo que creo que los profesionales tenemos que tener totalmente claro. Actualmente el paciente, queremos un paciente que sea un paciente activo, que sea un paciente involucrado en el proceso de su propio cuidado.
no el paciente pasivo que teníamos previamente. Es verdad que ahora se habla mucho del empoderamiento del paciente, que a mí la palabra empoderamiento no me gusta, porque esto no es cuestión de poderes de unos o de otros, es cuestión de que el paciente, como digo, sea un paciente formado, informado y activo en su proceso de cuidado. Y en este proceso de cuidado, el control de un síntoma tan importante y que puede deteriorar tanto su calidad de vida como es el dolor es fundamental. Sí, yo estoy de acuerdo que al final es muy importante. La información para mí es poder y yo sabes que siempre voy con muchísimas preguntas a tu consulta, Javier. Al final estar informado te ayuda también a poder tomar una decisión con tu médico, así que yo creo que en la relación esta médico-paciente, pues en la consulta, con un diálogo y comprensión por parte de los dos se puede llegar a un acuerdo. Cuando un paciente viene a mi consulta o cuando viene Cintia, vienes tú a mi consulta, desde luego si entras manifestando que tienes un problema relacionado con un tipo de dolor, me gustaría que saliéramos de esa consulta, primero con yo tener claro por qué se ha producido ese dolor, también transmitírtelo a ti para que te quedes tranquila y segundo, no te voy a quitar el dolor en la consulta inmediatamente, pero sí que salgas con las herramientas, con los tratamientos adecuados para que ese dolor pueda reducirse, ¿no? Sí, yo al final estoy de acuerdo con eso. Salir con un mensaje de mi médico, en este caso tú, de tranquilidad, de vamos a buscar una solución a esto y vamos a poner un tratamiento si hace falta o vamos a hacer una prueba para ver lo que pasa. Al final sales más tranquila y con menos ansiedad y menos problemas con los que entras al final. Y luego que salir con un mensaje positivo de tu oncólogo, pues siempre es importante porque nunca sabes cómo vas a entrar a la consulta. Y el dolor a veces afecta mucho psicológicamente porque te hace no poder hacer ciertas actividades del día a día y todo lo que afecte psicológicamente es malo para el paciente, así que yo creo que tener esa relación con el médico en la que finalmente sales tranquila, con confianza de tu equipo médico, que así es como yo lo he sentido siempre en estos años, y con la confianza y la tranquilidad de que somos un equipo, que yo formo parte del equipo y de que mi equipo estáis haciendo pues todo lo posible para que yo viva lo mejor posible y con la mayor calidad de vida.